Estamos con Carol Cariola, diputada del Partido Comunista de Chile y también integrante del Grupo de Puebla. Carol, ¿por qué te sumaste al Grupo de Puebla? ¿Qué significa para vos? Bueno, creo que es fue una apuesta, ¿no? Una apuesta a la que me invitó Marco Enríquez Ominami, y, y en la que creí inicialmente como una posibilidad de reunir liderazgos, lideresas, líderes latinoamericanos a vincular nuestras experiencias desde cada uno de los roles que nos ha tocado jugar a cada uno, expresidentes, expresidentas, parlamentarios, eh, líderes que han jugado distintas tareas durante estos últimos años, y poder configurar, poner a disposición estas experiencias para reflexionar. Ese es el objetivo del Grupo Puebla, que a diferencia de lo que es el Foro de Sao Paulo, que lo que hace es vincular a los partidos políticos de América Latina, eh, este grupo lo que hace es poner a disposición las experiencias individuales de los líderes para poder establecer relaciones, vínculos, reflexiones y ayudar a que nuestro continente se desarrolle en función de esfuerzos que hoy día son más necesarios que nunca. Nos ha pasado la cuenta el que aquellas experiencias que ha vivido uno por un lado, otro por otro lado, se configuren, se sinteticen y que aprendamos de ellas. O sea, no podemos tropezarnos con la misma piedra. El fascismo actúa con recetas en distintos lugares, se expresa de la misma forma. Lo que le ha tocado vivir a Dilma en Brasil, lo que le ha tocado vivir a Lula en Brasil, le tocó vivir también a Rafael en Ecuador. Son situaciones no iguales, no son idénticas, pero son similares, y probablemente cuando nos toque gobernar en Chile en algún momento, desde el progresismo, desde la izquierda, vamos a tener persecución en lawfare, por ejemplo, como expresión política de persecución judicial. Es un elemento que ya lo han vivido como procesos de persecución política, procesos progresistas en América Latina, de los cuales tenemos que aprender. Y la experiencia que estos liderazgos ya han vivido tienen que ser trasladadas y no pueden quedarse solamente en la experiencia particular de ellos, sino que hoy día es fundamental aprender de ello y prepararnos para poder enfrentarlos en el futuro. Entre la primera reunión del Grupo de Puebla en julio en México y la segunda en noviembre en la Argentina, pasaron dos cosas muy importantes: la elección de Alberto Fernández como presidente y esta revuelta en Chile. ¿Cómo impacta eso en el grupo mismo de Puebla? Y hay una tercera, que es la libertad de Lula, ¿no? Y sin duda ambas, o sea, estas tres cosas son tres hitos muy importantes que marcan este segundo encuentro. Primero porque, bueno, la elección de Alberto todos la esperábamos, estábamos muy atentos a lo que podía pasar en Argentina, también en Uruguay y obviamente también en Bolivia. Son tres procesos muy importantes, considerando que el retroceso de los procesos electorales en América Latina, en que la derecha tuvo un avance después de haber tenido una ola progresista muy importante en algún minuto, de repente todo esto se nos volvió en contra y nos dimos cuenta de que algo habíamos hecho mal, de que la derecha también se reagrupó, de que no fuimos capaces de afirmar y defender lo logrado, de que a pesar de que se profundizaron procesos de avance, de integración, de que todas aquellas iniciativas de integración regional que se habían impulsado se empezaron a desvanecer y hoy día están absolutamente en riesgo. No tuvimos la capacidad como gobiernos progresistas de América Latina, me hago parte, no habiendo sido gobierno, pero sintiendo los propios, ¿cierto? Finalmente no fuimos capaces de sostenerlos en el tiempo como proyectos políticos. Entonces, ¿por qué digo son tan importantes? Porque finalmente lo que está en riesgo hoy es mucho. O sea, cuando la derecha llega al poder, claro, uno puede pensar se agudizan las contradicciones, como está hoy en Chile, que con Piñera a la cabeza se prendió una mecha, se agudizaron las contradicciones, el pueblo salió a la calle. Pero el retroceso que hay detrás de eso en función de las políticas sociales, el daño al que se enfrenta el pueblo, los pueblos cuando la derecha gobierna es tremendo. El sacrificio que hay detrás de eso es tremendo. Entonces,
uno no quisiera que eso ocurriera y hoy día está ocurriendo. Entonces, el triunfo de Alberto Fernández es una esperanza y es una esperanza, es un faro que en este momento evidentemente nos ilumina hacia América Latina para poder decir cuando la izquierda, cuando el progresismo logra unidad en la acción, logra establecer objetivos comunes, evidentemente nos permite esclarecer cuál es el rumbo. Y ese rumbo, al menos en Chile, al menos en Uruguay, hoy que estamos en un límite de un 10% que tenemos que alcanzar porque hay una segunda vuelta ahí a la vuelta de la esquina, tenemos que ser capaces de mirarlo. Hay situaciones que están muy líquidas también en lo político, lo que está pasando en Bolivia con Evo, donde pareciera ser que estas nuevas fórmulas de golpes de Estado, que son medidas encubiertas, que se levantan con cierta, como un poco enmascaradas por rebeliones, pero por otro lado hay ciertos tintes fascistas que también se expresan. O sea, es súper complejo el escenario porque hay escenarios que están vinculados entre descontentos sociales por un lado y por otro lado también expresiones políticas que se han extremado de un lado a otro. Entonces, yo creo que hay un reacomodo de la fuerza política en América Latina que claramente ha polarizado las posiciones y donde si la izquierda no es capaz de ordenarse, de unificarse y de conducirse políticamente, nosotros mismos podemos perder el centro de gravedad, quiero decir, no el centro político, el centro de gravedad y poner en riesgo al pueblo, a nuestro pueblo, a nuestra gente, y yo creo que eso no tiene perdón. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de darle seguridad, de darle conducción y de darle orientación a los procesos, porque es nuestra gente. Y sobre todo los más pobres, los que viven las consecuencias. Los privilegiados no viven las consecuencias, ellos se acomodan, ellos se van, ellos viven en Europa, ellos tienen casas de veraneo, ellos van y mejoran sus condiciones. Los que pasan mal, los que mueren, los que sangran, los que pasan hambre finalmente son los más pobres. Y por eso es que no podemos dejar que este tipo de cosas se desborden. ¿Cómo sintetizamos lo que está pasando en Chile? Bueno, en palabras sencillas son 30 años de descontento, 30 años de acumulación, de rabia, de indignación, de desigualdad, de un modelo económico que dejó la dictadura militar, que se mantuvo además porque hay una constitución que la dejó Pinochet, que a sangre y fuego la impuso y que finalmente es un candado, ¿no? Es un candado que no se puede, que no contempla formas de modificarse, que para poder modificarse requiere de 2/3 del Parlamento y un Parlamento binominalizado que si bien se pudo modificar un poquito, todavía su estructura está en proceso de cambio. Y que por lo tanto es muy difícil de modificar si no es por un proceso constituyente que cambie radicalmente. Entonces, frente a eso, solo un impulso como este puede llegar a cambiar esa constitución. Y yo creo que en eso estamos, ¿no? En ese proceso estamos. La revuelta social en Chile, que parte con los 30 pesos, finalmente lo que cuestiona son los 30 años. Eso un poco, el Chile despertó para quedarse. Habla de un Chile descontento, aburrido, de la desigualdad aburrido, de los abusos aburridos, de la concentración de privilegio en unos pocos, en un 10% que se lleva el 90% de la riqueza y un 90% que tiene que distribuir el otro 10%, y que ya no aguanta más, que no aguanta una pobreza encubierta, vivir de un capital especulativo, que tiene que vivir, que los recursos del Estado que aportamos todos los chilenos finalmente tengan que subsidiar permanentemente al sector privado, en la salud, en la educación, en el sistema de pensiones, etcétera. Y bueno, finalmente hoy un Estado represor con un gobierno de derecha que no entiende nada, que perdió la brújula, y que lo que ha hecho finalmente es responder en vez de darle una salida política, abdicó el poder político y civil al poder militar en una primera instancia, convocando un estado de excepción, y que hoy día lo que hace es responder con represión, con violación a los derechos humanos concretamente, con jóvenes que han perdido sus ojos, con 23 muertos y con
con más de 3.000 heridos. Y eso es lo más brutal. Ese es un resumen muy ejecutivo de lo que pasa en Chile, con una confrontación y una crisis institucional de todas las instituciones sin excepción, incluido el Parlamento, y donde lo que hay que hacer es una refundación de la democracia, una nueva etapa, un nuevo proceso donde el único poder que yo creo que hoy tiene legitimidad es el poder del pueblo chileno, que para mí por lo menos es el único poder legítimo para poder llevar adelante un proceso constituyente a través de una asamblea constituyente. El único soberano es el poder soberano del pueblo chileno para poder llevar un proceso constituyente a través de primero de un plebiscito de entrada que defina el proceso, que para mí es una asamblea constituyente y espero que así pudiera ser ratificado, y bueno, y una nueva constitución hecha por el pueblo chileno y ratificada también evidentemente por el pueblo chileno. Así que esperamos que así sea y que no nos perdamos esta oportunidad de terminar con el modelo neoliberal y su hegemonía.